Hermanos, de acuerdo con Pablo, en su carta a los Gálatas, el cristiano es un agricultor espiritual que está sujeto no a las leyes de la naturaleza, sino a las leyes espirituales. Estas leyes espirituales establecen que el cristiano solamente tiene dos campos en los cuales sembrar: el campo de la carne y el campo del espíritu. El campo de la carne produce frutos pecaminosos y mortales, pero el campo del espíritu produce cristianos maduros, que abundan en buenas obras y florecen en la vida. Nuestro texto es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Acompáñenme a leerlo. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta ocasión consideraremos el fruto, la virtud de la mansedumbre. ¿Cómo nosotros podemos cultivar la mansedumbre en nuestra vida? ¿Qué cosas podemos hacer para producir tan necesario fruto? Hablar del orgullo es difícil. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, si ustedes son orgullosos, ¿qué me dirían? Yo no soy orgulloso. Yo sí conozco gente orgullosa. Otros, en cambio, dicen, no, yo sí soy orgulloso. A mí sí me cuesta perdonar. Y tristemente están orgullosos de ser orgullosos. O a veces estamos orgullosos de ser orgullosos. Como si fuera algo de lo cual alardear o presumir. Ser orgulloso, hermanos, ser orgulloso es una desgracia. Así que la pregunta, hermanos, es, ¿son ustedes orgullosos? La respuesta correcta es bajar la cabeza y decir con mucha vergüenza que muchas veces somos orgullosos. Todos nosotros. El truco del orgullo tiene un truco, ¿no? El truco del orgullo es que cuando creemos que ya no lo tenemos, es cuando más lo tenemos. En palabras opuestas, mientras más hablamos de nuestra humildad, menos la tenemos. Charles Spurgeon, en su sermón 365 sobre la humildad, dijo: no es frecuente que un hombre pueda hablar sin peligro de su propia humildad. Los hombres humildes están mayormente conscientes de un gran orgullo, mientras que quienes se jactan de su humildad no tienen nada de ella sino una falsa pretensión y realmente carecen de humildad y más bien la necesitan. Fin de la cita. De eso habla nuestra virtud de hoy, la mansedumbre. Mansedumbre es una palabra poco común entre nuestro vocabulario, pero sí usamos derivados, por ejemplo, ser mansos. Nosotros hemos escuchado, ¿no? Hay que ser mansos. Tal vez sea un poco más fácil de entenderlo. Se dice, por ejemplo, de un caballo que es manso cuando es fácil de domar o cuando no es rebelde. A eso se refiere la Biblia. La Biblia habla de mansedumbre como sinónimo de docilidad, apacibilidad, humildad, sumisión, sujeción, sometimiento. Lo contrario de mansedumbre entonces es el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, la rebeldía. Todo lo que tenga que ver con creerse más que los demás, todo lo que tenga que ver con verse a sí mismo como superior, compararse, menospreciar y ser incapaz de aceptar los propios defectos y pecados es orgullo. Es lo contrario a la mansedumbre. Por lo cual, a continuación veremos cómo la Biblia nos enseña cómo cultivar y cosechar la mansedumbre. Permítame darles 5 consejos de la Biblia. En primer lugar, observa tus propias debilidades. Observa tus propias debilidades. Es que es fácil observar las debilidades de otros. El reto consiste en observar las propias debilidades. Y no hablo necesariamente de debilidades físicas, como la falta de fuerza en los brazos o debilidad por los postres. No hablo de eso. Me refiero a debilidades de carácter, aquellas que me hacen víctima fácil de la tentación
y del pecado. Por la gracia del Señor y por el Espíritu Santo que habita en nosotros, cada uno ha recibido una medida de fe que ejercitamos en nuestra vida. Hemos recibido distintos dones para ponerlos en práctica. Y nos ha sido dada una gracia especial que ha eliminado por completo de nuestra vida ciertos tipos de pecado. Todos hemos recibido alguna gracia que nos ha dado la capacidad de haber eliminado cierto tipo de pecado. Por ejemplo, hay casos en la iglesia donde se comenta que una persona en su vida pasada fue un borracho y que Cristo, cuando llegó a sus vidas, ellos dejaron el alcohol por completo. Y Agustín cuenta su historia de que iba con su elixir y toma un texto de Romanos, y mientras estaba tomando estaba leyendo, y su testimonio era que al final del texto estaba borracho, pero estaba convertido y nunca más volvió a tomar y nunca más volvió a ser libertino, porque era una persona sexualmente inmoral. Y el Señor quitó de eso su vida, y su testimonio era que nunca más. Y Agustín fue un gran apologista en contra de la inmoralidad sexual, de hecho. Estas personas claman y dan gracias a Dios porque los sacó de las cantinas y los trajo a la iglesia. Otros, en cambio, así como Agustín, eran grandes libertinos, y que al ser hechos nuevas criaturas en Cristo, de hecho ahora se han casado y aman a una sola mujer. Estos claman y dan gracias al Señor porque Dios los libró de las cadenas del pecado sexual para darles una verdadera satisfacción, no temporal, sino eterna en Jesús. Otros eran estafadores, ambiciosos, como Zaqueo, que al recibir la atención del Salvador del mundo, yendo a comer con él a su casa, también lo recibe en su corazón, como morada eterna. Este ambicioso, avaro y amador del dinero, entonces, al conocer al Señor, dio la mitad de lo que tenía a los pobres y devolvió cuadruplicadamente a los que estafó. Gloria a Dios por esas grandes batallas, esas grandes guerras ganadas en el terreno de la santidad. Sin embargo, no todos tenemos las mismas victorias en los mismos campos. El Señor ha dejado soberanamente en nuestra vida algunos pecados de los cuales no han sido eliminados completamente, que sin embargo sí tenemos la gracia para luchar contra ellos. Al borracho que mencioné, Dios le dio la victoria completa sobre el alcohol. Pero puede ser que entre nosotros hay hermanos que todavía estén batallando contra el pecado de sentirse seducidos por el alcohol. Puede ser que aún entre nosotros hayan hermanos que aún siguen seducidos por el amargo sabor de la adicción. Otros siguen teniendo batallas en el terreno de la pureza sexual, que aún siguen perdiendo hoy estrepitosamente. Luchas contra los ojos que rápidamente se desvían indecorosamente a otras personas, o hermanos que están batallando contra la pornografía. Y unos más que están batallando contra los pecados relacionados con el dinero. Aman el dinero, aunque digan que no lo aman. Su estado de ánimo depende del monto de su cuenta bancaria. Les cuesta dar. Aman lo regalado. Así hay un dicho, ¿no? ¿Cuál es la comida más rica? La regalada. Cuando dan, son tacaños o tienen una vida excesivamente trabajólica. Mi punto es que algunos han recibido una victoria aplastante contra el pecado, pero otros en ese mismo ámbito, en ese mismo terreno, siguen perdiendo batallas. No sé si me doy a entender. Algunos en el terreno de la sexualidad han recibido la victoria completa y hay otros que en ese mismo terreno siguen batallando.
Y así en todos los aspectos de la vida cristiana. Soy soberbio cuando digo, él es cristiano y ya no debería tener ese tipo de batallas. Solo porque yo he recibido la gracia y la he ganado. Yo sé que no lo digo por indignación. Cuando lo digo es porque creo que él debería ser como yo. Cuando yo hago juicios, ¿no? Así sobre ciertos hermanos, no necesariamente estoy indignado por la falta de santidad, sino porque yo ya no soy así. El apóstol Pablo me recuerda que así como yo ya he superado algunas cosas, hay otros que han recibido la gracia de Dios, pero para seguir luchando aquí en la tierra. Acompáñenme a Gálatas capítulo 6, perdón. Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. En otras palabras, considera a otros, y si ha caído en ese aspecto, restáuralo, considerándote a ti mismo, restáuralo con mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Y si alguien ya no es tentado, gloríese, pero no respecto de otros, sino de sí mismo. Es el resumen del texto de este texto de Gálatas 6. Es cierto, hay algunas cosas que los cristianos en serio ya no deberíamos hacer. Pablo se lo dice a los cristianos de Éfeso, en Efesios capítulo 5, versículo 3, que hay una inmoralidad que de veras no debería hablarse en la iglesia, que no debería siquiera mencionarse en los creyentes, no porque sea tabú, sino porque hay cosas que en serio los cristianos ya deberían haber superado. Sin embargo, muchos pueden seguir cayendo en eso. Pero en todo caso, esas exclamaciones no son comparativas. No es de uno comparado contra el otro. La falta de mansedumbre se da cuando yo miro altivamente. ¿A qué suena altivamente? Como alto, ¿no? Como ver desde arriba. Cuando yo juzgo desde mi posición. Pero el Señor me dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Pablo no solo nos invita a sentirnos mansos, sino a actuar mansamente. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu, o sea, con un sentimiento de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre aquí tiene que incluir el acto de restaurar, no solamente sentirte manso, es hacerlo también mansamente. Condenar es de orgullosos, pero restaurar es de humildes. Pablo dice que estos, en el versículo 3, Pablo dice de estos que se creen algo no siendo nada y se engañan. Cualquiera que piense que no puede ser tentado y no puede caer alguna vez u otra vez, es un engreído y está precisamente en peligro de caer en ese mismo pecado que cree que no puede caer. Y está en peligro de caer en muchos más. Proverbio 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, todos podemos ser tentados en todo tipo de pecados y el remedio para superar eso es la mansedumbre. La mansedumbre es saber que yo puedo ser tentado. Según este entendimiento, entonces poder restaurar a otros
quienes sí han caído en la tentación. El acto de restaurar es entender por qué cayó, cubrir sus faltas si es posible y asumir si es posible también sus consecuencias. Es que eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Jesucristo consideró nuestra miseria y vino al mundo para restaurarnos. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino por nosotros tomando las consecuencias en la cruz del Calvario. Acompáñeme a Hebreos capítulo 5. Este texto es contra el sentido, contra la lógica. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo encarnado aquí entre nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, vino a asumir nuestra soberbia mediante su obediencia, nuestro orgullo mediante su humildad. Dice el texto, para aprender obediencia para nuestra rebeldía. Y cuando él aprende obediencia, dice acá el texto que fue perfeccionado. No porque fuera malo y después mejor, sino porque siendo bueno, alcanzó ese grado con el cual fue coronado por el Señor, por el Padre. En Cristo nosotros también somos perfeccionados por su obra, que nos es dada como un regalo por medio de la fe. Seamos nosotros entonces también perfeccionados en la misma mansedumbre, para restaurar a otros como Cristo fue perfeccionado en la obediencia para restaurarnos a nosotros. En segundo lugar, para cultivar la virtud de la mansedumbre, considera a otro como superior a ti mismo. Considera a otro como superior a ti mismo. Eso está bien difícil. Es como más fácil ver las propias fallas, pero considerar a otro como superior a sí mismo es más difícil. Todos los hombres somos iguales delante de Dios. Todos, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Todos los hombres tenemos la misma, hombres y mujeres, ¿no? Me refiero a todos los seres humanos. Todos tenemos la misma dignidad por cuanto compartimos la misma imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? Él nos hizo a su imagen y semejanza. De esa cuenta, Génesis capítulo 9, versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este texto lo que dice es, ninguno le puede quitar a otro hombre la vida, porque él tiene la imagen de Dios. Y cualquiera que arruine esa imagen de Dios en otro hombre, la justicia tiene derecho al cobrar de la misma manera. Sin embargo, hermanos, ser iguales no significa sentirse iguales. Ser iguales no significa sentirse iguales. El problema del hombre es que nuestra condición de pecado, no nos sentimos iguales. Nos sentimos superiores. Ese es el problema. Es que es muy fácil juzgar a otros desde mis logros. Yo no sé por qué estés pobre, si yo trabajé duro desde lo más bajo, desde un pueblo, y puse mi propio negocio. Este hombre está enfermo porque no cuida su salud. Yo hago ejercicio, como en ayunas, ni modo, no se puede comer de otra forma.
Sabemos que somos iguales, pero nuestro pecado nos invita a sentirnos superiores. Así que para empezar, sepamos, hermanos, que todos somos iguales. Eso todos lo tienen que saber. Pero sintámonos inferiores. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, mansedumbre, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si no hay, déjalo, ve a sentarte. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimen a otros como superiores a ustedes mismos. Dígame, hermanos, si esto no es contracultural. Hay conceptos en el mundo que hasta nos creemos. Este es uno de los conceptos de hoy en día. Baja autoestima. ¿Has escuchado esa frase? ¿No? Ese concepto. El mundo no cree en Dios y utiliza conceptos mundanos para definir su propio mundo imaginario. Para el mundo, la baja autoestima es creer que uno no vale nada o vale poco. Obviamente, a esto no se refiere el apóstol Pablo. El cristiano tiene su valor. El cristiano tiene su valor en Cristo Jesús. En todo caso, coincidimos que el hombre sin Dios menosprecia la imagen de Dios en él. Así que la baja autoestima es pecado. Es que nadie me quiere, todos me odian, etc. La autoconmiseración, sentir lástima de mí mismo. La autocompadecencia. Es que esta vida en la que me tocó vivir, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis hijos son mi cruz. Mi esposo, mi esposa es mi cruz. La autoconmiseración y la autocompadecencia son detestables. Tenerse lástima es desagradable delante de los ojos de Dios. El Señor nos extiende su mano de misericordia y le dice a todo el mundo que lo ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso de que nadie me quiere porque no valgo nada es rechazar la invitación del Señor, del amor del Señor, que extiende a todos los hombres. ¿O no? Tenerse lástima es decirle al Señor, tu amor no vale para mí. Prefiero seguir llorando aquí en la esquina. Por si acaso, esta es la doctrina reformada de la oferta libre del Evangelio. Tal vez otro día la estudiamos. No, que muchos dicen, ¿no?, que Dios no ama a todo el mundo. Se llama doctrina de la oferta libre del Evangelio, que podamos estudiar tal vez en otra ocasión. Pero esto no es lo que está sugiriendo Pablo. Pablo no está sugiriendo, hermanos, cada uno de nosotros tenga baja autoestima. Pablo no dice que el hombre, Pablo lo que está diciendo es que en relación a otro, considérelo a él superior. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, fuisteis comprado por precio. Juan dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, que miremos el amor del Padre con el que nos ha llamado ahora ser hijos de Dios. Y nuestro Redentor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 31, y en su referencia en Lucas, no teman, hermanos, no teman, no se acongojen. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Por si alguien se siente menor de un pajarillo, ¿no? Pablo quiere que nosotros sepamos quiénes somos como criaturas de Dios y quiénes somos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero sabe que nuestro orgullo sigue vivo. Y no solamente está vivo,
está viendo cómo nos come y que a la hora de sentir y de actuar, entonces lo debemos hacer estimando a otros como superiores. No estimándolos como si nosotros fuéramos nada. Eso no dice Pablo. Porque sabemos lo que él dice. Pablo no dice, ustedes no se crean, ustedes valen basura, ¿no? Y otros sí valen, no. Ustedes sepan quiénes son. Y sabiendo eso, no se estimen más que los demás. Al contrario. Esta es la contracultura del reino. Sabiéndonos herederos de los cielos, vivamos aquí como siervos de otros. Que siendo los primeros, debemos ser los postreros. Que sentados en los lugares espirituales en Cristo Jesús, tomemos aquí nuestra cruz y lo sigamos a Él. Esa es la paradoja del reino. Para desarrollar la humildad, entonces, hermanos, estimen a otros como superiores. Sepa que tiene la imagen de Dios, que todos los hombres son hechos iguales con la misma dignidad y que siendo hechos hijos de Dios en Cristo Jesús, debemos vivir aquí como siervos. Literalmente, de hecho Reina Valera es muy condescendiente al traducirlo, literalmente dice, sean esclavos de otros. Vivamos para el prójimo. Miren, hágame un café. Está bien, dice uno el primer día. Segundo día, mire, hágame favor de servirme otro café. Está bien, no hay problema. Igual yo iba por el mío, ¿no? Tercer día, mire, sírvame un café. Y pensamos, ¿qué se cree? ¿Que soy su sirviente o qué? Paremos nuestro carro. ¿Somos nosotros sirvientes de otros? ¿Qué dice la Biblia? Que sí. No, y no es una metáfora. Ni es una declaración a la ligera. O sea, cuando la Biblia lo dice, no lo dice, cuando puedan sirvan. La Biblia no habla a la ligera como nosotros solemos hablar. Pero pongamos atención, hermanos, si alguien nos pide algo, ¿por qué nos enojamos? No nos enojemos. ¿Podemos nosotros llevar el café? Sí podemos. Si entonces podemos, hagámoslo. Y si no podemos llevar nosotros el café. Tal vez no. Entonces, le puede decir, mire, yo no puedo llevarle en esta ocasión el café. O tal vez no le tengo que decir las razones, ¿verdad? Pero no puedo. En todo caso, ¿por qué se indigna? O la dignidad, nuestra dignidad está basada en si debemos o no debemos servir el café. Es un ejemplo bastante trivial. Es que uno dice, no, manso, pero no tanto, iba a decir. Es que si no uno se aprovechan de uno. El cristiano verdadero no tiene tiempo para estar averiguando si uno se quiere aprovechar de sí. El cristiano verdadero no tiene tiempo para ver si alguien se aprovecha de uno. El verdadero cristiano tiene todo su tiempo para seguir la voluntad de Cristo, que dice, sé siervo y considera a otro como superior a ti mismo. Y considera significa siéntelo. Créetelo. Si Él se quiere aprovechar de ti, siempre y cuando no te pida nada indecente, ¿cuál es el problema? ¿O hay problema? El Señor no nos sirvió café. ¿Qué nos sirvió el Señor? Su propia vida. Nosotros nos aprovechamos que es un regalo.
sí nos aprovechamos, sí solemos aprovecharnos de eso. Muchas veces nos burlamos y muchas veces lo despreciamos. Muchas veces no valoramos. Pero el Señor nos dio su vida sabiendo cómo éramos. Pero el valor de Cristo no estaba en la opinión de otros. Ese es el punto. ¿Dónde estaba el valor de Cristo? En Dios. Por eso lo pudo hacer y lo hizo alegremente. Que cuando lo escupieron, no dijo nada. Es que consideren, yo siempre menciono el escupir, porque a uno le pueden pegar, ¿no? Pero que le escupan la cara. Que cuando estaba colgado en la cruz le dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Jesús no fue sarcástico, ¿no? Jesús no fue sarcástico, Señor, perdónalos, y ardiendo de rabia por lo que le había hecho. Jesús fue sincero, humilde, manso. El valor de Cristo no estaba en lo que otros pudieran hacer de Él. El valor de Cristo estaba en cumplir la voluntad del Padre. Pero es que Jesucristo no tenía complejos de inferioridad. Él no se sentía menos por ser sirviente nuestro. Eso dice Jesús, ¿no? Yo vine al mundo para servir, no para ser servido. Al punto de lavar los pies de los discípulos y al punto de dar su vida en la cruz. Y de hecho Cristo lo hizo alegremente porque hacía la voluntad de su Padre. Jesús limpió las asperezas de nuestros pies y de nuestra vida con una sonrisa. En cambio nosotros nos amargamos si creemos que otros se aprovechan de nosotros. Hermanos, debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza sentirnos así, porque el Señor nos dio un ejemplo diferente y nos dio una vida diferente. Nosotros sirvamos al Padre sirviendo a otros. Y si no podemos ser sirvientes, si alguno no puede ser sirviente de otro, que sea por falta de ocasión y no por falta de deseo. En tercer lugar, para cultivar la mansedumbre, considera todas las críticas. Considera todas las críticas. Hermano, ¿cómo recibimos las críticas? Depende. Trato de aceptarlas. Déjeme hacerlo un poco más complicado. ¿Cómo recibimos las críticas destructivas? Aquellas críticas que están diseñadas para llegar a las verdades, ¿no? Y dar en el corazón. Esas críticas que dan en el alma, especialmente porque pueden ser verdad. Acompáñenme al Proverbio 15. Proverbio 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. En resumen, la persona que es regañada escucha el regaño. El texto no está hablando a los que están amonestando, disciplinando, regañando o haciendo buenas o malas críticas con buenas o malas intenciones, o si está hablando verdades o si está hablando mentiras. La enseñanza no se trata de quien dice las palabras. La Biblia tiene muchas cosas para quienes hablan, ¿no? Esta enseñanza es para quienes escuchan, para quienes la reciben. Es que recibir regaños es un buen medidor de nuestra mansedumbre, o más propiamente, es un buen medidor de nuestra soberbia. El regañómetro
mide nuestra arrogancia. El hombre de Cristo puede recibir 1000 regaños y los 1000 regaños los va a escuchar sin sentirse menos, pero sabiendo que pueden haber cosas que sean ciertas a las cuales sí debe atender. Así que consideren todo tipo de críticas, escúchenlas para ver si hay verdad en ello. Y si hay verdad, corrijan. Y si no hay verdad, deséchenlas. Porque al final de cuentas, no es si la persona lo dice con buenas o con malas intenciones. El texto de los Proverbios se trata de que si yo las escucho con buenas o malas intenciones. No se trata de que si la dice es con buena intención o con mala intención. Es de que si las escucho con buena o con mala intención. El que las escucha es sabio. El que las escucha, dice el texto, que tiene entendimiento. Esta persona dice que tiene temor de Jehová. Y él es el que recibirá honra de parte de él. El orgulloso siempre tiene una excusa para cada regaño y una justificación para cada error. Mire, ¿por qué vino tarde al trabajo? El primer día es que el tráfico. Mire, ¿y hoy por qué vino tarde al trabajo el día siguiente? Es que otra vez el tráfico. Tercer día, mire, ¿y hoy por qué vino tarde? Como que ya nos da pena el segundo día también, ¿no? Es que me enfermé y no dormí bien. Tercer día, ¿y hoy por qué vino tarde? Es que se quedó un carro en el camino. Son egoístas los que se quedan en el camino, ¿no? Hermanos, contemos nuestros... contémoslos. Y entonces nos vamos a dar cuenta si somos orgullosos o no somos orgullosos. El hombre manso baja la cabeza, acepta el regaño porque es cierto y cambia. Pero a veces hay críticas que son maliciosas, que no tienen verdad, carecen de verdad, que son difamaciones. Hermanos, si nos dicen, si nos critican, nos regañan, nos llaman la atención y es verdad, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos indignamos si es verdad? Y si nos critican, nos regañan y no es verdad, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos indignamos si no es verdad? En todo caso, si alguien nos critica con malas intenciones, deberíamos sentir pena por su actitud tan inmadura. Y si me dice la verdad, no me enojo, sino que lo acepto, pido perdón al Señor, pido perdón a quien lo merezca y cambio. Y si me dicen una mentira, entonces trato de que no sea verdad en mi vida. Pero lo que sucede es que me enojo y me pongo a la defensiva, a defender lo indefendible. Hay quienes se ponen a defender sabiendo que lo que se les dijo es verdad. Vaya soberbia. Y algunos se ponen a defenderse sabiendo que lo que se les dijo es mentira. Vaya soberbia. Así que hermanos, si desean cultivar la mansedumbre, escuchen las críticas sin importar de dónde venga. Miren, de nuestro Señor Jesucristo se dijo muchas cosas, se levantaron muchos rumores, se dijeron mentiras, exageraron algunas verdades, pero el Señor nunca se alteró por las opiniones de otros. A sus discípulos les dijo, cuando los fariseos llegaban con malas intenciones a intentar tentarlos, nuestro Señor Jesucristo les dijo, hagan lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, cuando tengan la verdad en la boca, obedezcan, pero no sean hipócritas como ellos, que dicen la verdad y hacen lo contrario. A Jesús no le importaba quién lo dijera o cómo lo dijera, con buenas o malas intenciones. Nuestro Señor dice, si Él tiene verdad, hazlo.
Los fariseos eran hipócritas y atacaban constantemente a Jesús, pero Jesús era lo suficientemente maduro, Jesús era lo suficientemente manso y humilde para entender cuando los fariseos tenían razón en lo que decían. Y Jesús les dice, hagan conforme a sus correctas enseñanzas, pero no sigan su vida hipócrita. En cuarto lugar, hermanos, para cultivar la mansedumbre en nuestra vida, debemos recibir las tribulaciones, pero debemos recibir las injusticias alegremente. En el mundo hay muchas injusticias. Y actualmente nuestra forma de sociedad nos permite apelar bastante a la justicia, al menos si lo consideramos. Si consideramos en relación al pasado, si un judío era juzgado injustamente, solamente tenía Dios que lo librara, porque no había otra instancia. Pablo, cuando fue condenado y él cree que es injustamente, dice, apelo a César, que César me juzgue. Pero César no era la justicia precisamente. César no iba a cotejar las evidencias, no mandaría al ministerio público, no consultaría con la defensa, ni mucho menos pediría ayuda al Señor para juzgar con justicia a Pablo. Pablo apeló a César esperando que Dios tocara su corazón, pero en general César era un hombre malo. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, si sois vituperados, si sois maltratados en mi nombre, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Igualmente a los cristianos muchas veces, por hacer el bien, conforme a la palabra de Dios, nos toca sufrir. A veces nuestra sociedad tiene mecanismos para recurrir a la justicia, a veces no. Y esto se da en todo ámbito. Acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, es ciertamente aprobado delante de Dios. El apóstol Pedro nos manda a someternos. A muchos no les gusta la palabra someterse. Las revoluciones de los últimos siglos han hecho mucho daño a la iglesia. Para el mundo someterse es sinónimo de debilidad. Pero para el cristiano, someterse es sinónimo de humildad. Esta humanidad nunca traerá gloria, pero la humildad sí traerá gloria. Pero dice que trae gloria de Dios y trae una gloria personal también. Nos cuesta ser mansos, nos cuesta ser humildes, nos cuesta someternos. Alguien nos tiene que presionar para enseñarnos muchas veces. De acuerdo con Pedro, de hecho, someternos es la pedagogía del Señor. Que nos apachen para que entendamos quién es Cristo. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando a causa
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor padeció injustamente, Él fue arrestado ilegalmente, pero no apeló a sus derechos judíos. Jesús fue escupido, pero nunca reclamó dignidad. Él recibió golpes, latigazos y una corona de espinas. No dijo nada, no hizo ni siquiera un gesto de indignación. Él puso el gozo delante de Él para soportar la cruz. Se sometió a la injusticia para darnos vida. Aquellos que nos creemos más que Jesús. Y digo que nos creemos más que Él porque creemos que debemos cuidar ciertos derechos porque si no los vamos a perder. Pero como dije, si es posible y prudente, apelemos a posibles derechos. Pero en general es bueno sufrir por causa de Cristo. Peor aún, cuando creamos que estamos sufriendo injustamente, que deberíamos estar, pensemos que deberíamos realmente estar en la condenación eterna. Así que pequeñas injusticias no son nada a la luz de lo que realmente merecemos. No sé por qué tenemos ese complejo de dignidad. No tenemos ese ejemplo de Cristo Jesús, pero sí tenemos el Espíritu de Dios que reposa en nosotros, de acuerdo con Pedro. Las malas autoridades, sean civiles, paternales, laborales, etcétera, son permitidas por Dios. Calvino decía en sus institutos que cuando Dios quiere juzgar a una nación, envía malos gobernantes. Las malas autoridades, al final de cuentas, son puestas por Dios. ¿Por qué renegar de sus malos juicios? Aceptémoslo como una bendición de Dios y como algo mínimo en comparación de lo que deberíamos recibir. Lo que sucede es que se nos olvida el primer pecado, el pecado que todos padecemos hoy. ¿Cuál fue el primer pecado? El pecado de la rebeldía, de no someternos a la autoridad divina. Y ese pecado ha quedado en nosotros. Y el Señor soberanamente decide aplastar nuestra rebeldía y nuestro ego por medio de malas autoridades. Consideren el matrimonio, hermanos. ¿Qué le dice Pablo a la mujer en Efesios capítulo 5, versículo 22? Sométase a su marido. ¿Por qué? Porque las esposas son rebeldes por naturaleza. Y no lo digo porque esté resentido con mi esposa. Ni con ninguna mujer. Es porque la Biblia lo dice. Esa fue parte de la maldición que Dios dejó a la mujer. Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido. Esa es la maldición. Si me hubieran preguntado a mí cuál fuera la maldición para Eva, otra cosa me hubiera inventado. En español actual, tú te querrás poner sobre tu marido. Y después le dice, ahí mismo 16, y él se enseñoreará de ti. En español actual, pero él te someterá. Así que el mandamiento de Dios revierte la maldición. Mujer, sométete tú. Lucha contra la maldición de tu carne que te hace ser rebelde y sé mansa. Porque si no, ocurrirá la otra parte de la maldición. ¿Cuál es la otra parte de la maldición? Él te someterá. Así que parte de la maldición para la mujer, para la esposa, es que el varón tiene una mala autoridad. Si ustedes tienen un esposo, hermanas, si ustedes tienen un esposo malo, pesado, es parte de la maldición del Señor.
es parte de la mala autoridad necesaria para enseñarle a su esposa. El esposo le habla pesado a su mujer, el esposo que se le olvida tratarla como vaso más frágil. En el peor de los casos, el esposo que le grita, le pega, es parte de la maldición del Señor. Consideren que las mayores denuncias de violencia son de hombres contra mujeres. No son de mujeres contra hombres. La mayoría de muertes femeninas, de mujeres, no voy a usar la palabra femenina, ¿no? La mayor parte de las muertes de mujeres son producidas por varones. La mayor parte de abuso sexual es producido de varón a mujer, siendo esposos a veces. La maldición del pecado. Entonces, si la maldición del pecado para el varón es someter a su mujer, ¿cómo se revierte la maldición del pecado? ¿Qué dice Pablo? Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras esposas. Por si hasta el momento creían que Dios les estaba invitando a los esposos a someterlas. No, esa es parte de la maldición. ¿Qué es lo que deben hacer los maridos? Amen a sus esposas. No las sometan. No dice someterlas. ¿Quién se tiene que someter? La mujer, la esposa. Y el varón, amarla. Ella tiene la obligación de someterse porque es su problema natural, es la rebeldía. Y nuestro problema natural como varones es el desamor, la pesadez, la abusivez. Esa es nuestra maldición. Maridos, amad a vuestras esposas, no someterlas. Ellas tienen la obligación de someterse porque es su problema natural, es la rebeldía. Y nuestro problema es el desamor, que me parece un pecado más grave, considerando que Dios es amor. Es lógico también que el hombre, quien es la autoridad, también tiene más responsabilidad delante de Dios. Así que, ¿cómo enseña a la mujer? Usando Dios el pecado del hombre. Que sea un esposo malo. ¿Y cómo bendice a una mujer? A una esposa. Un esposo amoroso, atento, cariñoso. Esa es la bendición de la esposa. En la sabiduría de Dios, los seres humanos lamentablemente necesitamos malas autoridades para que aprendamos a someternos. Porque no entendimos en el Edén el buen gobierno de Dios. Así la mujer, su maldición necesaria es un marido malo, pero es gracia de Dios cuando le da un marido bueno. Así también el hijo con padres malos y los esclavos con amos malos no son lo ideal. Por si acaso yo no les estoy diciendo sean malos, ¿no? Al contrario, sean buenos, sean de bendición, ¿no? Sean de bendición para su mujer y sean de bendición para su marido, sean de bendición para su jefe o para sus subalternos, sean de bendición para sus hijos o para sus padres. Lamentablemente aprendemos por las malas. Dios nos tiene que enseñar humildad a través de personas que actúan mal. En nuestro caso es aceptar y pedirle al Señor. O cambiar, o predicar el evangelio, o amar. El cristiano que cultiva intencionalmente su mansedumbre lo entiende, lo acepta y se alegra, porque es la voluntad de Dios que seamos vituperados por causa de Dios y de Cristo. Literalmente lo que dice Pedro. En quinto lugar,
Para cultivar la mansedumbre, desecha la sabiduría del mundo. Hasta el momento ya hemos mencionado términos como baja autoestima, alta autoestima, ego, revoluciones. El uso de las palabras, esas palabras no está mal necesariamente. El problema es cuando tratamos de entender, de encajar los conceptos mundanos detrás de esas palabras dentro de la palabra de Dios. Lo he dicho, si alguien me dice, oye, te voy a ayudar para que tengas una alta autoestima, eso me suena razonable, ¿no? Si alguien me lo dice, ¿no? Yo tengo que mejorar mi estima, ¿no? Incluso siendo cristiano. Uno dice, pues somos hechos a la imagen de Dios y Él me ha hecho su heredero, debería creérmelo. Eso es una infiltración de la sabiduría humana en la sabiduría de la palabra. Ya hemos dicho que uno ya sabe quién es en Cristo Jesús. No me lo tiene que decir un impío. Yo tengo que saber quién soy en Dios, que soy portador de su imagen y heredero de los cielos por medio de Jesús. Pero que eso lleva a considerarnos a otros como inferiores. Es la sabiduría divina la que debe estar sobre la que debe imperar encima de la sabiduría humana. Y eso suena desagradable a veces. Acompáñeme a Santiago 2:13. Santiago 2:13. ¿Quién es sabio y entendido de entre vosotros? Es una pregunta abierta. ¿Quién es inteligente entre ustedes? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no sean orgullosos, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría del Señor hace de nuestra conducta algo conforme a la voluntad de Dios, pero la sabiduría del mundo no conduce sino a una conducta diabólica. Santiago nos dice que mostremos buena conducta, esa conducta que da la buena sabiduría con obras de mansedumbre. La sabiduría de lo alto nos vuelve mansos, pero la sabiduría del mundo nos vuelve soberbios. El sabio es tranquilo, no contiende, no se amarga, no sabe que no es menor que nadie. Tiene su dignidad en Cristo Jesús y no teme servir. Pero el sabio, que es según el mundo, es arrogante, le gusta presumir de sus logros terrenales, se cree las charlas motivacionales y de forma soberbia rechaza la Escritura, creyendo que su forma de ver el mundo es superior a la que dice la Escritura. Esa es arrogancia. El hombre y la mujer no son iguales en todo. Somos iguales en dignidad, pero no en roles. El hombre tiene un duro trabajo. Esa es parte de la maldición también del varón. Tiene el duro trabajo de ganar el pan, Génesis 3:19. Y la mujer tiene el duro trabajo de parir con dolor, Génesis 3:16. Aún con cesárea. Pero para el cristiano que es manso, entiende que es castigo de Dios, pero puede ser transformado en bendición. Porque el hombre, el varón, que disfruta su trabajo, es aquel que entiende la voluntad del Señor. Eclesiastés 2:24. Disfruta de tu trabajo. Y la buena madre disfruta de su marido y disfruta de sus hijos. Y ellos la llaman bienaventurada. Proverbios 31:28. La sabiduría del mundo, la que es rebelde a Dios, nunca podrá disfrutar de los frutos de la sabiduría de Dios porque no son mansos. Para el varón es un castigo el trabajo. Para el varón del mundo, el trabajo es un castigo. Y para la mujer del mundo, los hijos son un estorbo para sus aspiraciones personales. Y de hecho ni el varón ni la mujer se quieren casar ya, ¿no? Eso es una realidad. Es irónico, esta forma de pensar no es una que se somete a la palabra, no es sabio.
Y obviamente no someterse a la